Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le estorbe. Yo soy la queen. Que no te gusto, no me importa. Que no me quieren, no me importa. Que tú no me soportas, no me importa. La que puede, puede y la que no puede soporta. Que no... Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Seven hace historia al ser la primera canción en superar los 50 millones de reproducciones en Melon, YouTube Music y Spotify simultáneamente en Corea del Sur. Felicitaciones, Jungkook. Seven en Spotify Global se ubica en el puesto 82. Y en la lista de mejores artistas diarios se ubica en el número 191. Sigamos escuchando Golden con prioridad a Seven y 3D. Yes or No ha superado los 280 millones de reproducciones en Spotify. Felicitaciones, Jungkook. Q supera los 370 millones de reproducciones filtradas en la lista de Spotify de Estados Unidos. Es la primera y única canción de K-pop en alcanzar los 370 millones de reproducciones en la lista de Spotify de Estados Unidos. Felicitaciones, Jimin. Q en Spotify Estados Unidos se ubica en el número 118. Spotify Brasil reingresa en el número 128. Spotify Venezuela número 1. Spotify Nicaragua número 58. Spotify Guatemala número 66. Spotify República Checa número 97. Spotify Bulgaria número 3. Spotify Bolivia número 1. Y Spotify Global número 16. Jimin no ha podido ingresar a la lista de mejores artistas diarios. Seamos constantes escuchando diariamente Face y Muse. Jimin hace historia obteniendo el récord del álbum y canción más longevo de un solista asiático en las listas de United World Chart. Felicitaciones, Jimin. Be Mine ha superado los 256 millones de streams en Spotify. Vamos por los 300. Vota en los Secretary Awards por Jungkook en las siguientes categorías: Canción Internacional del Año, Jimin con Who. Jungkook con Never Let Go. Artista Masculino Internacional del Año, Jimin. Álbum Internacional del Año, Muse. Vota por la canción de todos los tiempos en Aikan, Jungkook con Seven en el primer lugar. Jimin con Like Crazy está en el segundo lugar. Sigamos votando. Se cierra en 18 días. Vota por Jungkook en los ABM como Top 100 Mejores Raperos. Va muy abajo. Apoyemos a Jungkook. Vota por Jimin y Jungkook en los Channing Awards por los hombres más guapos del mundo 2025. Jimin va en segundo lugar y Jungkook en tercer lugar. Se cierra en 182 días. En los Top 200 categoría Mejor Idol, Jimin obtuvo el segundo lugar. Felicitaciones, Jimin. Jungkook ganó como el mejor solista del año 2025. Felicitaciones, Jungkook. Y Jimin ganó el tercer lugar. Felicitaciones, Jimin. Recuerda que todas las encuestas y premios ayudan al ranking de reputación de Jimin y Jungkook. Vota por ellos. Los enlaces están en la descripción de cada uno de mis videos. Jimin,
compartió en sus historias de Instagram un video de un youtuber que es chofer de autobuses, haciendo challenge de la canción de Hobby. Jimin escribió, "Esto es amor". El youtuber agradeció a Jimin, "El gesto tuyo cambió todo. Ahora el mundo me mira, es porque fuiste el primero en verme". Hermoso como Jimin alegra corazones. Hobby en una reciente entrevista dijo que el primero en escuchar su nueva canción fue Jungkook y después Jimin. Jimin y Jungkook siempre en la misma frase. ¿Sabías qué? Este simple video donde Jimin y Jungkook están jugueteando, desató la molestia, mentiras y desinformación. Las exvecinas y solos, comenzaron el hate a Jimin, lo trataron de abusivo y que tenía problemas de ira, porque según ellas, le pegó una cachetada violenta a Jungkook. Melody, una conocida taekuka, anti de Jimin, y que recientemente trató a Jungkook de falta de integridad, egoísta, superficial, etc., tuvo el descaro de escribir esto sobre Jimin. Esta persona está enferma, y su negativa a ayudarse a sí mismo arreglando sus defectos no le da justificación para actuar como una bestia furiosa, golpeando a uno y lastimando a otro. Ella, que se enfureció porque Jimin y Jungkook estuvieron de viaje, no controló su ira y escribió insultos a Jungkook. Las palabras son igual de agresivas que los golpes, pero el burro hablando de orejas, busca cualquier excusa para tirarle hate a Jimin o Jungkook, si no hace lo que ellas quieren. ¿Pero Jimin golpeó a Jungkook? Se puede ver que Jimin solo roza su dedo en el cuello de Jungkook, sin dañarlo, pero esta reacción fue provocada por un travieso Jungkook que al parecer agarró el trasero de Jimin. Estaban simplemente jugando, muy de pareja la situación. Creo que todo ese alboroto que hicieron las antis, solo fue para desviar la atención del momento tan íntimo que pasó entre ambos. Como saben, este martes se hizo un live con los 7 miembros, y por supuesto que las exvecinas comenzaron a acomodar ciertas situaciones mintiendo y haciendo malas traducciones. Como esta, cuando Suga estaba diciendo que la técnica de canto de Jimin estaba fortalecida, a lo que Jimin le dice, "¿Cuándo me escuchaste?", Suga le dice, "Cuando fui a tu casa hace 2 días. Escuché todo, tú cantaste y yo toqué la guitarra". Y los miembros comenzaron a bromear al respecto, y uno dijo, "Eso es romántico", pero la palabra que usó, el significado no es algo romántico como de pareja, fue un tono de broma, como diciendo, "Qué momento más tierno", y se puede ver cuando todos ríen porque comenzaron a bromear con la situación, al parecer ficticia. Muchos dicen que Suga estaba bromeando y esa historia fue inventada, además según que fue a las 3 a.m., y más queda la duda, porque Jimin le dice, "No recuerdo nada". Pero las taekukas que son ahora Yomin, porque su barco ya se hundió, comenzaron a decir que Yomin es real, que tuvieron una cita romántica, etc. Si realmente se juntaron a cantar, es lo mismo que Jimin ha hecho con Nam, cuando se reunieron a tomarse unas copas, o también lo ha hecho con otros miembros. Pero no ven las interacciones de Jungkook, ahí todos miran a un lado, y solo son buenos amigos y hermanitos de sangre. ¡Qué hipocresía! Pero deben inventar algo, no saben qué hacer porque Taekook no es real, le dan énfasis a otros chips. Se vio en este live que Tae y Jungkook interactúan como 2 compañeros de banda. Jungkook no tenía idea si Tae tenía abdominales. Por eso toca su barriga, porque los miembros hablan que no los tenían marcados. El supuesto novio no sabe ni cómo está el cuerpo de su amado. Las taekukas creen tontamente que instaurando traducciones falsas, momentos editados, Jimin y Jungkook dejarán de estar cerca uno del otro. Son tan ingenuas, Jungkook llegó más fuerte sin importar nada. Ahora ya lo sabes. En el live de BTS, nos enteramos que el grupo vuelve con un nuevo álbum en marzo de 2026. Pero Jungkook dijo esto. 사실 진짜 작업 말고 웬만한 거는 다 거의 없어서 다른 스케줄들도 집중할 거라 그 과정 중에서도 좀 모습을 많이 비출 수 있으면 진짜 아예 집중할 생각이에요. 아예 어디 너무 집중하고 있다 지금. La reacción de ambos. Creo que se vienen más cosas de Jungkook, aparte del programa. Me gustaría que retomaran cuando ambos bailaban coreografías y las subían a YouTube. ¿Qué más te gustaría que hicieran juntos? 사실 군대에서도 노래 연습을 굉장히 열심히 했어가지고
휴일로 열심히 했잖아. 그렇지. 둘이 하루 종일 막 하루 10시간씩 노래 연습했대. 맞추기만 하면. 열심히 노래 어떻게 맞추는 거지? 지서강이랑 맞추면 저랑이라서. 아니 정말 따로 또 Comentaron que es lo mejor de estar fuera del servicio militar. 어떻게 지냈어요, 지민 씨? 지금 전역하고 한국에 5일차거든요. 아 그래? 그래서 그냥 아. 침대에 굉장히 만족하고 있어요. 아 침대 그렇지. 그래 아니 이제 막 전혀가 친구들 좀 이야기 들어보자. 그렇지. 사실 뭐 했는지. 지금 제일 좋은 건 뭔지 알아요? 뭔데? 이게 자야 되는데 새벽에 내가 핸드폰을 들고 있다는 게 제일 행복해. 아 최고지. 전역한 지 며칠 됐지? Jungkook comparte todo lo que dice Jimin. Cuando Jimin dice que su resistencia todavía no está bien, Jungkook le dice que ambos se van a esforzar más hasta lograrlo. 나 체력이 안 좋아졌어. 그러면 우리 다시 분발해보자. Jimin y Jungkook, siempre es nosotros, siempre vienen de a par, cuando se trata de ellos, siempre se van a apoyar, divertir, trabajar y pasar la vida juntos. Ya tomaron esa decisión y es tan bonito todo lo que estamos viendo. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.